medida y calculada. Entonces, bueno, esta parte teórica ya la conocen. Vamos a mirar exclusivamente lo del experimento. Entonces, tenemos un procedimiento pues, de toma de datos, ¿sí? Que es lo que se hace en cada experimento. Y hay una tabla donde se consignan los valores, ¿no? Entonces, está la posición del jinete. Se recomiendan algunas 5 posiciones del jinete. Pues cuando lo hacíamos presencialmente, cada grupo hacía una posición del jinete y tomaba los datos del ángulo de escora. Se establecían pues por número de líneas, ¿no? Entonces el jinete lo establecemos por número de líneas, que cada línea equivale a 1 centímetro. Una vez fijado el jinete, lo que se hacía era variar la masa desplazable en la horizontal para medir los ángulos. Hay que medir la temperatura porque necesitamos calcular el peso específico del agua. Se mide el largo, el ancho del dispositivo. Se mide el peso del dispositivo total. Es un valor que es constante, pues ya se lo tiene en laboratorio. Lo que resta es medir a la izquierda y a la derecha los valores del ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la altura del jinete se calcula con esta ecuación. Entonces, este NL es el número de líneas que está calibrado el jinete, ¿sí? Entonces, en la vertical tiene unas líneas, pues se lo coloca en la posición y se cuenta el número de líneas pues desde la base donde están marcadas. Se le suma 13,5 para medirlo desde el fondo. Y eso nos produce la altura del jinete. Esta altura del jinete, recuerden que nos sirve para calcular el centro de gravedad. Entonces el centro de gravedad lo medimos desde el fondo con esta ecuación, ¿sí? Que ya está calibrada. Esto me da la posición del centro de gravedad medido desde el fondo del instrumento. Calculamos peso específico, bueno, momento de inercia, el volumen desalojado, que es masa sobre peso específico, donde la masa pues la conocemos, que es el peso del instrumento, y la altura del metacentro, que hay una ecuación para calcularlo, ¿no? Entonces con 6,6 calculamos la altura del metacentro. El área superficial, pues que es base por longitud. Y la profundidad sumergida del modelo, que la podemos calcular como B sub S sobre el área. De B sub S pues es conocido y el área es el área superficial de la embarcación. Entonces el objetivo es calcular con esos datos, con esta ecuación. Entonces con esta ecuación calculamos la altura metacéntrica medida, o sea, es un delta M, que es la masa horizontal, que es un peso conocido, M, que es el peso total de la embarcación, X es el desplazamiento horizontal de la masa, delta M, y el ángulo que se mide, tangente de alfa, ¿sí? Resulta que este valor que nos da el valor teórico es cuando el ángulo es 0, ¿sí? Pero si nosotros hacemos ángulo 0 en esta ecuación, pues nos queda tangente de 0, 0, x sobre 0, se nos convierte en una indeterminación, o sea que experimentalmente con este método no podemos calcular la altura metacéntrica cuando θ es igual a 0. Para ello empleamos el método de graficar la altura metacéntrica con el ángulo y hacer una interpolación, ¿sí? Entonces lo que hacemos es graficar
calculamos la altura metacéntrica con la ecuación para diferentes ángulos, o los ángulos que se miden, a izquierda y derecha, luego trazamos una curva que una, pues, aproximadamente lo más cercano a los puntos, y este punto de intersección entre el eje vertical 0, o sea, ángulo 0, y la curva es la altura metacéntrica, ¿sí? Entonces, esa es la altura metacéntrica experimental que tomamos y la que comparamos con el teórico. Entonces, para eso tenemos esta ecuación que me calcula el error promedio, que es altura metacéntrica teórica menos la experimental sobre la teórica por 100. Eso me genera un error de este método, ¿sí? Eso pues depende mucho la precisión con que se midan los ángulos, más que todo. Como veremos más adelante, hay una oscilación bastante importante o más dicho, hay un error bastante importante en la medición del ángulo de inclinación. En ese ángulo de inclinación es el que suele generar más errores. Entonces lo que medimos son posición, o anotamos estos valores, ¿sí? La posición del jinete, el peso de la masa móvil, la temperatura, el peso total del modelo M, el largo del pontón y el ancho del pontón. Con estos datos podemos calcular la altura metacéntrica teniendo en cuenta estos ángulos, ¿sí? El X y estos ángulos. Entonces aquí lo que hacemos es colocar la distancia en centímetros y el ángulo en grados para la izquierda y la derecha. Entonces, yo ahí en el CODES les voy a dejar esta tablita, bueno, esta o una o más tablas de datos que tenemos de colección, y en base a estos datos hacen los cálculos. Entonces les piden calcular pues, la altura metacéntrica y esta curva, ¿sí? Según el ángulo, esta curva, y determinar GM, compararlo con el teórico. Y también les piden calcular algo que se llama el paradrizante, ¿sí? Si recuerdan, el paradrizante es el par que se necesita para enderezar, digamos, la embarcación otra vez, cuando está inclinada, ¿sí? Eso ya habíamos mirado en clase. Aquí estaba esta figura representativa. Aquí es cuando pues, la embarcación está en ángulo o escorada o en ángulo de escora. En este caso se ha inclinado a ángulo de 12 grados y queda así de esta forma, ¿sí? El paradrizante es multiplicar la fuerza boyante, o sea, sería este volumen que está inclinado, o mejor dicho, el volumen sumergido por el peso específico me da la fuerza boyante, que pasa por M, y la distancia horizontal entre el centro de gravedad y la línea del centro de flotación es la excentricidad, ¿sí? Entonces el momento es la excentricidad por la fuerza de abollamiento. Es el par deslizante que necesitaría esta embarcación para volverlo a estado vertical, digamos. Esta excentricidad pues se puede calcular porque ya conocemos Y sub m, ¿sí? Y sub m es la altura metacéntrica. Conocemos la altura metacéntrica, que sería la diagonal del triángulo, del triángulo recto. Conocemos el ángulo, entonces simplemente esto sería, si este es el ángulo, la excentricidad pues será con seno, ¿no? O sea, Y sub m por seno. De hecho, el seno es la excentricidad, sí, la excentricidad sobre Y sub m. Al despejar la excentricidad, nos queda Y sub m por seno de seno del ángulo. Entonces, de esa manera, deben calcular la excentricidad aquí en la guía, ¿sí? Entonces,
es multiplicar fuerza boyante por excentricidad minúscula. Y la excentricidad es CG, que es la altura metacéntrica por seno del ángulo. Entonces, con esos datos se calcula, o sea, que hay que calcular algunos valores, ¿no? Altura del jinete, gravedad. De hecho, hay que llenar esta segunda tabla. Se calcula el momento de inercia, el peso específico del agua, el volumen desalojado, altura del metacentro, área superficial en el plantón, profundidad sumergida y área transversal sumergida del pontón. Con esos datos podemos usar las ecuaciones y calcular la altura metacéntrica a la izquierda y a la derecha, y graficamos estos valores en función del ángulo medido para obtener la altura metacéntrica de la embarcación. Y el paraderizante lo podemos colocar aquí en newtons metro, como la excentricidad por la fuerza boyante. Digamos que eso es el laboratorio. Vamos a ver unos videos que nos indican de forma que tenemos una animación virtual del aparato. Entonces el aparato se lo coloca, o el pontón, en un tanquecito de agua. Aquí se van observando las partes que componen. Entonces, por ejemplo, aquí se observa claramente que esta masa, llamamos delta M, es la que se desliza, y su posición se la mide en esta escala, ¿sí? Esta escala es la que mide, por ejemplo, está a cada centímetro. Entonces, por ejemplo, tiene 9 centímetros, 9 posiciones a la izquierda y 9 posiciones a la derecha. Estamos. Pues ahí están las componentes: el mástil, la línea de plomada para medir el ángulo, tenemos el peso del deslizamiento o jinete, y tenemos, pues, en la parte inferior la masa deslizante horizontal y las escalas de medición. Porque este ángulo se observa, se lo mide en una escala ya calibrada para medir el ángulo con la línea de polea. Vamos a mirar este video que me ilustra, pues, lo más básico del equilibrio, ¿sí? Aquí tiene el profesor un cilindro, el cual lo introduce en un líquido y se observa la flotación, ¿sí? Y la verticalidad del dispositivo. Tiene un lastre abajo, lo cual hace que el centro de gravedad sea muy bajo, por eso es estable, ¿sí? Verticalmente. Al moverlo, como es estable, tiende a recuperar el equilibrio, ¿sí? Si le aplicamos una fuerza horizontal, que sería como el paraderizante para que se genere un ángulo de escora y vuelva otra vez a la posición horizontal. ¿Y qué pasa si le invertimos el centro de gravedad en la parte superior, o sea, queda alto? Si le aplicamos una ecuación de equilibrio, seguramente nos da que no es estable, ¿sí? Entonces observarán bien ahí en el video cuando lo suelta,
que de una se volca el dispositivo prácticamente sumamente inestable, ¿sí? O sea, en esa posición contraria se vuelve sumamente inestable. Vamos a ver por aquí una medición de unos estudiantes. Pues esto es reciente, teniendo en cuenta la dificultad para medir el ángulo, los estudiantes se ingeniaron y le pusieron fue un celular y resulta un poco práctico, más práctico medir el ángulo con un celular que tiene incorporada la aplicación, ¿sí? Esto minimiza pues el error de observación del ángulo, ¿sí? Se coloca el jinete en su posición y ahí se desplaza pues esta masa, se la desplaza horizontalmente, se hace una tabla y se va colocando las posiciones de la masa y el ángulo, ¿sí? O sea, aquí se observen en este video acelerado, ahí se observa pues la inclinación de la barcaza a medida que pues, se corre la masa a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Entonces ahí se toman los datos en una tablita. Otra medición es cambiar de posición el jinete y volver a repetir el cálculo, ¿sí? Entonces se deja las nuevas posiciones en X y se vuelve a repetir el cálculo. O sea, ahí se observa ahí la inclinación en el celular que correspondería pues al del ángulo de escora. Miremos por aquí otro ejemplo. Estos dispositivos, por lo general los que presentan aquí son dispositivos originales fabricados por empresas pues especializadas en hacer dispositivos de laboratorio. Este es un dispositivo que se utiliza, pero se dan cuenta, tiene las mismas componentes de los que ya hemos mirado. Lo vamos a adelantar un poco, por ejemplo, para mirar cómo se cambia la posición por ejemplo, se tiene un pequeño tornillo del jinete, tiene un pequeño tornillo ajustable y se desliza pues, el jinete a una parte ya establecida y se lo vuelve a asegurar. Entonces, eso es lo primero que se hace para tomar las lecturas horizontales del ángulo y la posición de la masa horizontal. Voy a adelantarlo por aquí un poco. Esta pequeña barcaza, así como está, es bastante sensible, ¿no? Con el contacto se mueve bastante y demora un poco para estabilizarse. Con eso impide tomar lecturas del ángulo pues bien precisas. Se corre pues el mástil a otra posición y se vuelve a repetir el experimento. Vamos a mirar aquí la parte final donde los estudiantes toman algunos datos del laboratorio.
Ahí lo que se está indicando pues es que hay que mover la masa en diferentes posiciones horizontales para tomar la, la lectura del ángulo. Entonces, estabilizar esta plomada es un poco dispendioso. Si ven ahí que oscila, la lectura pues no sabe ser muy precisa. Y vamos a ver por aquí otro pequeño video. Este es un equipo original de una empresa que se llama Ángel. Son sumamente costosos, pero son bastante precisos. Porque este dispositivo pues tiene todo lo necesario. Aquí indican este el procedimiento para iniciar la medición, ¿no? Está todavía en la mesa. Se dan cuenta, tiene componentes muy similares al resto y al que tenemos nosotros en el laboratorio. Tiene dos escalas, una para medir el ángulo y otra para medir desplazamiento horizontal. Aquí indica es como se procede, ¿no? Entonces se procede a llenar la cubeta o el tanque con agua. Aquí se llena la cubeta con agua. Esta es la marca Anfield, que son los equipos más sofisticados que hay en el mercado. Ahí llenamos la cubeta de agua hasta cierta altura y luego colocamos el pontón, ¿sí? Como hace la estudiante. Entonces establece la posición del jinete pues a una altura determinada o a una altura determinada. Se mira la oscilación ahí esta oscilación dificulta un poco para medir la escala de los grados. Por eso la idea de colocar un celular me parece también aceptable. Gracias, que yo me roto los laboratorios para hacerlos. Hoy le tocaba al Tinky ya al Mario, entonces ellos lo están haciendo. Así mismo le dije al baile porque bueno, como me lo estaba pidiendo, pero no, yo no lo tengo, si no te colabora bien. Ahí explica pues las componentes que tiene el dispositivo, ¿no? Listo, chicos, eso es todo. Yo les dejo los datos ahí en el COES para que armen el informe. Si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe, es que si nos podría dar un día más para entregar el informe de la anterior clase. Sí, profe, es que no hemos sabido cómo terminarlo, nos falta. María ya me lo envió. El laboratorio 5 ya lo enviaron. ¿Será? Pues esta mañana tienen plazo todos para entregarlo. Bueno, profe. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. ¿Listo? Que pasen buena tarde. Nos vemos Gracias. en clase.